Muy buenas noches. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, nos ha tenido bien informados sobre el caso en contra de Emilio Lozoya. En sus últimas declaraciones, Gertz Manero habló de la denuncia de hechos presentada por el exdirector de Pemex, quien acusa a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de ser quienes le ordenaron utilizar el dinero de los sobornos de Odebrecht para la campaña presidencial del 2012 y además dar sobornos a los legisladores para la aprobación de las reformas estructurales. Además, Gertz aseguró que los delitos por los que se investiga Lozoya no han prescrito, y que el exfuncionario no recibe trato preferencial como se ha señalado. Para debatir este tema, saludos a distancia, vía remota, a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. Buenas noches, Leo, ¿cómo estás? Jorge Castañeda. Jorge, buenas noches. Hola, Leo, ¿qué tal? Y Javier Tello. Javier, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Bueno, hoy salió un video publicado en YouTube donde dos personajes ligados a senadores en aquel entonces del PAN, Rafael Carabeo, quien era un personaje cercano al senador Jorge Luis Lavalle del PAN, como les digo, y el que hoy es el secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. El secretario particular se llama Guillermo Gutiérrez. Ambos personajes están recibiendo pues una maleta llena de dinero y lo están contando al mejor estilo de aquellos videoescándalos, recordemos, del 2004. ¿Qué decir de esto, Jorge? Bueno, primero lo más importante, Leo, es que esta vez vienen en bolsas de plástico en lugar de ligas, y yo no sé si ese es un avance tecnológico, pero quizás también antiecológico, porque sí dañan mucho más el medio ambiente las bolsas de plástico que las ligas. Entonces hay que valorar eso seriamente. Mira, a primera vista y a reserva de muchas dudas que tenemos todos, Leo, en primer lugar, si este es el video al que se refería Gertz la semana pasada cuando informó sobre la denuncia de hechos de Lozoya. Recordarán algunos televidentes que hace tiempo se hablaba de muchos videos, 19 videos. Gertz. Y habrá que saber si este es el video o no, primero, ¿no? Segundo, habrá que determinar, alguien determinará, supongo, quién está entregando el dinero. Vemos quién lo recibe, no sabemos quién lo entrega. Se dice que es un funcionario de Pemex, pero pues no aparece ahí el logo de Pemex en ninguna parte, ¿no? Es una segunda duda que existe. El monto exacto también es importante determinarlo. Estimaciones así por el volumen, etcétera, pues hablan de 1,5 millones de pesos, que desde luego es una enorme cantidad de dinero para todos los mexicanos prácticamente, pero es una proporción muy pequeña al tipo de cambio de entonces del dinero que supuestamente recibió Lozoya de Odebrecht para estos sobornos. Entonces, esos son en cuanto a las dudas. Ahora, las implicaciones. Primero, así como yo lo he escuchado y lo pienso y tengo esa impresión, la artillería pesada del gobierno y de Gertz está enfocada contra Felipe Calderón y contra el PAN, no contra Enrique Peña Nieto y no contra Luis Videgaray. Por muchas razones podremos volver sobre eso, pero este video claramente va en ese sentido. Lavalle es alguien, el que recibe el dinero, es secretario de Lavalle, nombrado por Lavalle en ese momento, senador, que es 100% calderonista. Y el particular del gobernador Carlos Domínguez de Querétaro, pues es particular o privado más bien de un gobernador del PAN, parte de la coalición de gobernadores, digamos, federalistas, si se les quiere llamar así, y también, conviene mencionarlo, no precisamente muy amigo de Ricardo Anaya. Entonces, los dos blancos aquí, las dos figuras más dañadas, entes son Calderón, por Lavalle,
y el PAN por el secretario de Domínguez. El video no, tal y como nos lo han presentado en los noticieros, etcétera, no toca a Peña Nieto, no toca a Videgaray, no toca a ninguno de los que estuvieron involucrados en el tema de la campaña de 2012 por parte de Peña, ni en ningún otro momento. Vamos a ver si esto es, si es categórico todo esto, pero una primera impresión, creo yo, es esa, Leo. Bueno, y hay que decirlo, esto es muy importante, alguien estuvo interesado en filtrarlo, lo cual siempre hemos dicho que todo este caso de Lozoya, Héctor, pues también se va a estar litigando en los medios de comunicación. Bueno, hasta ahora solo en los medios, con unas cuantas inserciones judiciales. Pero quiero añadir a la protesta ecológica de Jorge respecto del empaque en donde vienen estos dineros. Y en segundo, quiero hacer una protesta por la baja calidad, digamos, de estos videos comparados con los de los ligas. Realmente la grabación de Ahumada era, digamos, de una calidad profesional que simplemente no fue asimilada en los grabadores de este video. Bueno, malas bromas aparte, la verdad es que también coincido totalmente con Jorge en que este video está apuntando muy puntualmente hacia Calderón y hacia el PAN. Y que, digamos, es un video fundamentalmente insustancial en el sentido de que no muestra de una manera clara nada más que la presencia ahí de unos señores que quién sabe con quién están, que en el fondo quién sabe con cuánto dinero se van y quién sabe por qué razones están recibiendo ese dinero. De manera que digamos, el episodio que estamos viviendo de este asunto mediático, este episodio, pues es un poco trivial. Pero, Leo, yo he tomado nota seriamente de una reflexión que publicó hoy Jesús Silva Gerso Márquez, de que este asunto de estos juicios o mediáticos y o judiciales en México y en Nueva York, sí representan para este gobierno realmente la única carta importante que le queda para salvar su sexenio, desde luego para ganar la elección del año entrante. Es la única carta y la está jugando de la manera más intensa que podamos imaginar. Y lo que falta, porque este es un asunto que está empezando, que está claramente pensado en muchas vías, por lo menos en dos fundamentales, en la mediática y en la judicial, y con un timing y unas consecuencias políticas que son las fundamentales que busca el gobierno, pero no solo políticas, también, como hemos dicho aquí, en este caso de Lozoya y en el caso de García Luna, con relación a la guerra contra el narco, sí, como dice Jesús, están como los dos grandes asuntos, los dos grandes agravios de la sociedad mexicana respecto de sus gobiernos anteriores en la democracia. Uno es la violencia y el otro es la corrupción. De manera que son dos agravios, dice Jesús, muy potentes, que están muy bien sembrados y muy efectivos. Lógicamente sembrados en la indignación de la sociedad mexicana, y esto hace que debamos observar este proceso de construcción del juicio mediático y del juicio judicial en estos dos carriles, pero ahora estamos en el de Lozoya, con mayor cuidado, siendo a la vez más exigentes y más cuidadosos en el juicio que esto nos merece respecto de sus consecuencias. Puede ser, como dice Jesús, ya hemos dicho aquí, un antes y un después cabal en la transparentación, en hacer transparente el sistema de la corrupción que la sociedad mexicana tiene metida, digamos, en el corazón, en contra de esta corrupción, y también el de la violencia, que sigue siendo un escenario terriblemente opresivo, digamos, como idea de país, como esperanza de futuro, como todo. De manera que
este episodio es trivial, pero el proceso no es trivial. Deberíamos de ser muy cuidadosos y muy exigentes respecto de lo que pasa en cada episodio y no perder de vista el proceso de fondo que está detrás, que sí está apuntando a las dos cuestiones fundamentales que dieron el poder a López Obrador y que pueden ser, digamos, las dos cuestiones que rediman un sexenio que pinta en todos los otros frentes para una catástrofe. Bueno, estoy de acuerdo. No debe ser trivial estos dos juicios, tanto el de García Luna en Nueva York como el de Lozoya aquí en México. Pero si el de aquí de México, las pruebas que tienen son videos como el que hoy se filtraron, pues válgame Dios, porque lo que vemos es a dos segundones, dos subordinados de dos senadores en su momento recibiendo dinero. Si con eso pretenden decir que ahí se ve la corrupción, pues me parece que se quedan en un flaco favor, Javier. Sí, yo no me iría de inmediato a concluir que esto es lo único que tiene. No, pero... no, bueno. Yo coincido, de hecho lo hemos platicado en esta mesa, yo coincido con el editorial de Jesús Silva Herzog de que una cierta tendencia que hemos visto en editoriales y en medios a minimizar el juicio de Lozoya, el caso de Lozoya o el de García Luna como distractores, como circos para distraer a la gente de los verdaderos problemas, yo creo que es una lectura incorrecta. Yo sí creo que se trata de temas serios, se trata además de una promesa de campaña de López Obrador, se trata de uno de los grandes retos que enfrenta México, el de la corrupción, etcétera. Yo coincido plenamente con esa lectura. Y los retos que veo para este gobierno son dos al respecto. Primero, uno que ha sido común a todos los gobiernos, que es uno de capacidad burocrática, en este caso en particular la capacidad de la Fiscalía General de la República para armar bien un caso. Eso nunca hemos podido hacer, tal vez porque nunca también se trató de hacer. Y el segundo reto, yo diría que ya no es el viejo reto de la voluntad política. Vamos a dar por hecho que en este gobierno sí hay la voluntad política para enfrentar el tema, sino más bien es uno de cálculo político, diría yo. Es decir, si López Obrador, este gobierno, piensa, como decía Héctor, que para rescatar el sexenio, para salir adelante, dada la mala situación en la economía, etcétera, lo que se necesita hacer es un, entre comillas, show mediático o armar un buen caso, ¿no? Y probablemente sería un poquito de los dos, ¿no? Exacto, un poquito de los dos. Pero creo que yo sí creo que una lectura política posible es que sí hay muchos votos en tratar de armar un buen caso, porque eso nunca se ha hecho. Y si lo que quieren son votos, sí hay ese incentivo político electoral de armar un buen caso, bajo el supuesto de que tiene la capacidad y de que hay la voluntad. Sí, bueno, yo creo que es de la más alta prioridad armar un buen caso y demostrar que efectivamente México cambió en eso. Lo que en lo personal a mí me parece una vacilada y un circo mediático es la idea del presidente de que vamos a hacer una consulta popular para preguntarle a la gente si hay que enjuiciar a los expresidentes de la República. Eso a mí me parece más un circo mediático que efectivamente está diseñado para distraer la atención que lo de fondo, lo sustancial, que es el juicio, Jorge. Bueno, sí, pero tienes toda la razón en esa parte, desde luego, Leo, pero en la discusión de un buen caso o no, bueno, se entiende un buen caso jurídico, sí, no un buen caso mediático, sí, pues ya muchas de las cosas que están haciendo están dando al traste con el buen caso, porque, por ejemplo, con la filtración de este video, pues cualquier buen abogado de Lavalle o Domínguez o sus dos colaboradores, etcétera, pues yo no estoy tan seguro que no tengan ya desde hoy elementos para tumbar ese caso.
El caso contra Peña y Videgaray, pues es difícil saber porque no tenemos ningún elemento, pero sí me gustaría señalar algo. Tuve la oportunidad de leer algunas páginas de los criterios de oportunidad, es decir, el documento que le entrega Lozoya a la Fiscalía desde España, no ahora, sino desde España. Y bueno, es un documento muy detallado, es cierto, con una gran precisión en materia de fechas, horas, personas, lugares, etcétera, y que pues parece difícil pensar que lo esté inventando todo eso, pero al mismo tiempo esa misma precisión abre muchísimos flancos para desmentirlo, porque si alguien dice, no, no es cierto, yo no estuve en ese lugar a tal hora ese día, sino que estaba en Tamazunchale, pues entonces eso se cae más fácilmente. Entonces, lo del buen caso, yo sí tengo mis dudas. ¿Por qué? Por lo que dice Javier. A ver, estos son los mismos... pues, ¿cuál es la palabra que puedo utilizar, Leo? Con cuidado. Con los que se hará. ¿Con qué haramos? Sí, pues con los que haramos, exacto. Con los que haramos. Exacto. Son los mismos con los que haramos en todas las demás cosas desde sexenio desastroso, como dice Héctor. No son otros, son los mismos. Son los mismos en la Fiscalía, son los mismos en Presidencia, son los mismos en todas partes, no son distintos, no hay una colonia de islandeses, irlandeses. Pero lo que estás diciendo, Jorge, es que en ese sentido lo que vamos a ver es más de lo mismo, no algo nuevo. Bueno, vamos a ver, no sé, sí. Al día de hoy, todo esto que dice, que se dice de que esto demuestra la corrupción generalizada del sistema, yo estoy convencido que esa corrupción existe. No estoy convencido que lo que hemos visto hasta ahora lo demuestre. Si quieres, después volvemos sobre el tema de Calderón, porque sí es algo que quisiera tocar con cierta precisión. Sí, Héctor. Pero sí hay algo nuevo aquí, ¿no? Me parece. Sí. Me parece que el tamaño del caso mediático y el tamaño del caso judicial, y si hay algo nuevo, voy a decirlo muy simplemente. Nunca habían estado realmente dos presidentes en la mira clarísima del presidente en funciones de vamos a juzgarlos si la consulta popular así lo decide, es decir, si así lo decido yo. Eso no había sucedido. Eso es completamente nuevo, que haya dos expresidentes. Hubo uno, Salinas, en la mira de Cedillo, pero dos expresidentes, es decir, 12 años de gestión de gobierno, juzgados en una misma andanada de acusaciones y con consecuencias judiciales y desde luego con consecuencias mediáticas inmediatas. Ese tamaño de, digamos, asalto contra la impunidad de un gobierno, de los gobiernos anteriores, no lo habíamos visto. Pero perdón que te interrumpa, Héctor, pero y estoy de acuerdo contigo, pero yo desde ahorita les puedo decir que si se hace la consulta va a salir que sí los juzguen a los presidentes, claro. ¿No? A ver, no seamos ingenuos, claro que va la gente, los pocos o muchos que vayan a ir a votar en esa consulta van a decir, sí, claro, júzguenlos a los expresidentes por corrupción, y luego ¿tiene la Fiscalía las pruebas para irlos a juzgar, para ir a meterse a un juzgado a decir, efectivamente, aquí están las pruebas de que Calderón y de que Peña Nieto son culpables de corrupción? ¿O ahí nos quedamos nada más en la consulta popular, Héctor? Bueno, no lo sabemos. Lo que hay que observarlo es con cuidado, porque podría ser perfectamente posible que parte de todo el diseño es que la Fiscalía no pueda y que sea, digamos, traída también a cuentas por su incapacidad para juzgar una cosa tan obvia, tan evidente para todo mundo, tan implantada en la cabeza de medio México, o por lo menos de todo el México que está atento a la cuestión política, de que estos presidentes son obviamente culpables, ya son culpables, en este momento son culpables mediáticamente,
en este momento están puestos en la picota por el presidente en funciones. Eso no lo habíamos visto. Pues eso no me gusta a mí, yo tengo que decirlo con toda claridad. O sea, a mí, yo creo que el gran cambio en México sería ver a los presidentes tras las rejas, porque el fiscal logró armar un caso con buenos argumentos y buenas pruebas. Lo demás ya lo hemos visto con otros personajes, no con presidentes, pero con otros personajes políticos, Javier. Sí, yo coincido que hay varias cosas nuevas en este caso que no habíamos visto antes. No es más de lo mismo en ese sentido. Como bien dices, Leo, habrá que ver si en efecto arman un caso sólido. Hay dudas sobre la capacidad burocrática de la Fiscalía para armar estos casos, pero también hay que recordar que en varios países de América Latina han logrado armar casos en contra de presidentes y expresidentes. Sí, y quiero pensar que nuestra capacidad burocrática, incluso en el tema de la Fiscalía, pues no está muy por debajo de tantos otros países de América Latina. Habrá algunos que claramente estén por arriba, pero creo que en general hemos de estar más o menos en la media. Y si tantos países lo han logrado, no veo por qué no se pueda lograr aquí también en México. E insisto, hay un incentivo político-electoral. Si lo que dicen es que lo único que motiva a López Obrador es lo político-electoral, yo aquí veo un incentivo político-electoral para que en efecto se logre armar un caso lo suficientemente sólido. Veremos qué tan sólido y a cuántos abarca y de qué nivel. A ver, tenemos una última ronda de este tema. Jorge, tú querías decir algo de la imputación a Felipe Calderón, que en el caso de Lozoya tiene que ver con el proyecto Etileno 21, una serie de subsidios de precios arreglados del Estado a esta empresa, a Braskem, filial de Odebrecht en México, en donde, pues, con toda franqueza, Lozoya no tenía vela en el entierro, porque fue muchos años antes, bueno, no muchos, pero algunos meses antes de que él fuera director de Pemex. Bueno, Leo, a ver, a mí no creas, me siento muy incómodo, no solo porque estamos con sana distancia, que no me gusta, sí, sino que siento muy incómodo tener que incluso contemplar la posibilidad de defender a Calderón y a Mid. Sí. O sea, me provoca una enorme incomodidad, pero debo decir que lo que se está contemplando en el caso de Calderón y de sus colaboradores en aquella época es una decisión de política pública. Exacto. Es decir, es crear ese complejo de Etileno 21 que viene desde la época de Muñoz Leos, se llamaba Fénix, sí, de producir petroquímicos, principalmente etileno, a partir de etano, y que Braskem y Desa, pero Braskem principalmente, vino y dijo, estas son las condiciones que yo les pongo a ustedes para invertir. Si les gustan, pues muy bien, y si no les gustan, pues no invierto. Así de sencillo. Yo creo que se puede tener una muy buena discusión con ellos, y se tuvo en el Consejo de Administración de Pemex, por ejemplo, alguien como Rogelio Gascaneri, yo he visto las actas, sí, se opuso a esa decisión, Mid la impuso como secretario de Energía, pero en todo caso es una discusión de políticas públicas. Eso de que se le hizo un daño al erario es altamente discutible, e incluso si fuera cierto, no está claro que sea penal, porque es una discusión de política pública a favor o en contra. Así es. Puede ser que los argumentos a favor del proyecto eran sólidos en ese momento. Y lo último que tendrían que demostrar es que, además de haberse equivocado en la decisión de políticas públicas, Leo, se equivocaron porque los corrompieron, porque los sobornaron, porque los mordieron. Sí. Y esa sí es una comprobación pues muy complicada. Que pero no existe, claro, hasta el momento, ¿no? No existe hasta el momento, pero sí, lo que quiere López Obrador es irse sobre Calderón. Sí. El enemigo no es Peña, y yo sí cuestionaría la afirmación creo que de Héctor o de Javier, de que hay clara voluntad política de irse sobre dos presidentes. No, hay clara voluntad política de irse sobre uno,
El otro no sabemos. Y por cierto, meten el proyecto Etileno 21, Héctor, pero dejan afuera la compra de otra planta chatarra como agronitrogenados, que es el caso de Fertinal, donde también yo creo que hubo un quebranto importante para Pemex de comprar esa planta, y donde sabemos que uno de los consejeros independientes de Pemex votó en contra de la compra de Fertinal, ya durante el sexenio de Peña y ya durante la gestión de Emilio Lozoya. Bueno, esas son costumbres de la casa. Con este gobierno es justicia, siempre es justicia selectiva. Así es. Siempre. No hay tal cosa como la imparcialidad. Cuando decimos aquí que hay un incentivo para formar un buen caso, lo que estamos concediendo, estamos diciendo de más que lo que necesita este gobierno es un caso impecable. No necesita un caso impecable. Necesita un caso suficiente, con pruebas, a lo mejor insuficientes, pero alegables jurídicamente, para concluir un proceso judicial que termine en la orden de aprehensión de un presidente o del otro presidente. Aunque sea un proceso, aunque sea un caso imperfecto, aunque sea un caso manipulado, aunque sea un caso que pueda ser rebatido con facilidad por abogados. Digo, lo que necesitan no es un proceso impecable que conduzca a la prueba definitiva de que estos expresidentes son responsables de lo que les acusan, sino algo suficientemente creíble, o quizá ni siquiera creíble, como en el caso de Rosario Robles, para meterlos a la cárcel, o por lo menos para dictar una orden de aprehensión contra ellos. Ahí es donde a mí me parece, ahí es donde terminaría el proceso judicial. Ahora, ¿sería una desgracia que esto sucediera? Sí. ¿Por qué? Porque lo que realmente sería histórico para la sociedad mexicana es un caso impecable. Sí. Yo creo que la política en esto va primero, como en todo lo que hace este gobierno, como en todo lo que hacen los políticos profesionales, y que está por delante el uso político del juicio judicial que la impecabilidad del juicio judicial. No, bueno, estoy de acuerdo desde el punto de vista realista, Héctor, pero a mí pues, ¿qué les puedo decir? Me preocupa muchísimo desde el punto de vista filosófico, déjenme ponerlo así, de que la política esté por arriba de lo judicial en este caso, porque hoy se lo pueden aplicar a cualquier persona, mañana se la pueden aplicar a cualquiera de nosotros que estemos, que no les guste al gobierno lo que opinamos, en fin, Javier. Sí, mi punto ha sido que históricamente la política ha estado por encima de lo judicial, y que por primera vez pareciera haber un claro incentivo de que, si bien no desaparezcan los incentivos políticos, porque claro que no van a desaparecer, pero que sí suba el peso que tiene el armar bien el caso. Y cuando hablo de voluntad, Jorge, no tanto me refiero a voluntad en contra de uno u otro presidente, sino a la voluntad de dejar que la Fiscalía haga el trabajo que debería de hacer la Fiscalía. Si eso implica ir en contra de uno, de dos o de 20 presidentes, no sé, pero que haga el trabajo que debería de hacer. Pero yo cierro usando dos palabras que a mí me gustan, que creo que capturan la situación, una de Héctor y otra de Mauricio Merino, dos editoriales que ambos escribieron sobre el tema, la chuza y el tobogán. Creo que las dos palabras capturan muy bien lo que está pasando. Por un lado hay esa estrategia de chuza, de ir por todos los pinos, se ve, pero por el otro lado también vemos claramente, como dice Merino, que una vez que esto arranca, es difícil de controlar. Sí. Y en cierto sentido esas dos cosas están en tensión. La chuza habla de capacidad y precisión, mientras que el tobogán es lo opuesto a eso. Y creo que lo que vamos a hacer son distintos, son distintos equilibrios de esas cosas. Un intento de la chuza y la dinámica propia a un tobogán.
Lo que sería una verdadera vergüenza es que acabara la bola en la canaleta, ¿no? O sea, intentando meter la chuza y que fuera de cero. Pero en fin, si les parece, hacemos una pausa, vamos a regresar a retomar el tema que discutimos la semana pasada de los pendientes de la Suprema Corte de Justicia.